Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Franco y el día de hoy vamos a hablar de la distribución normal. La aproximación que le vamos a hacer a este tema en este video es una no rigurosa, ¿vale? No vamos a hablar de situaciones muy específicas, muy particulares, sino que pretendemos dar es simplemente unas puntadas sí, unas puntadas frente a este tema. En ese sentido, los objetivos principales son dos: caracterizar la distribución normal, y en segundo lugar vamos a entender cómo se sacan las probabilidades en este tipo de distribución, pero haremos uso de la distribución normal estándar para esa situación, ¿vale? Entonces, como siempre, iniciamos con un ejemplo. En este caso tenemos una empresa de gaseosa llamada Lumo SAS que tiene un gran contradictor, que es un grupo ciudadano llamado Antilumo. El, el conflicto o la disputa que tienen entre ellos ha escalado a tal punto que el grupo ciudadano Antilumo pretende ejercer una acción de grupo, entre comillas, lo que uno podría llamar una demanda colectiva o una demanda con muchas personas, contra Lumo por cada una de las personas a las que dicha empresa le suministra una cantidad de volumen inferior a la media de mililitros servido en su gaseosa Muisca Cola de 250 mililitros menos una desviación estándar. ¿Qué quiere decir este párrafo? Quiere decir que la, el Grupo Ciudadano Antilumo recoge a todas las personas que han recibido de la empresa Lumo una gaseosa de 250 mililitros que tenga 250 mililitros menos una desviación estándar. Ya ahorita lo vamos a clarificar un poco más cuando entendamos mejor el problema. Ante esto, Lumo ha decidido tomar cartas frente al asunto y quiere saber cuántas demandas puede esperar, cuál es el porcentaje de demandas que puede esperar respecto de los consumidores. De acuerdo a los registros, la máquina es una sola máquina la que sirve la gaseosa de 250 mililitros en la fábrica. En promedio sirve esa cantidad, es decir, en promedio sirve 250 mililitros y tiene una desviación estándar de 5 mililitros. Y el número de mililitros servidos sigue una distribución normal, ya vamos a entender esa parte, o con forma de campana de Gauss. Esta distribución normal también se le llama eh, una distribución en forma de campana, la distribución Laplace gaussiana, también tiene esos nombres, ¿vale? ¿Por qué razón se llama distribución normal? Porque este tipo de distribución se puede ver en muchos fenómenos de la naturaleza. La estatura de la población, por ejemplo, sigue una distribución normal. También también, por ejemplo, bueno, aquí en este caso los mililitros servidos por, por una máquina dispensadora también sigue una distribución normal. Por ejemplo, ahorita que estamos la contingencia del COVID-19, si uno lo mira, tiene forma de campana la curva que se está pretendiendo aplanar, ¿vale? Entonces, muchos fenómenos de la naturaleza siguen una distribución normal. Por eso se le llama así. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuántas demandas puede esperar Lumo? ¿Qué porcentaje de demandas puede esperar? Pues bien, vamos a entender el problema. Entonces, los mililitros servidos por la máquina es una variable aleatoria, ¿sí? Y siguen una distribución normal. La nomenclatura es esta. X, la variable aleatoria X sigue una distribución normal tal que tiene una media determinada y una desviación estándar determinada. Bueno, la media, que en este caso es mu, es de 250 mililitros. Para la distribución normal es la misma mediana y es la misma moda, ¿vale? La media, la mediana y la moda en la distribución normal son el mismo número. Bueno, con todas sus implicaciones que lleva. Si es mediana, quiere decir que la mitad de los datos está por debajo de la media, la mitad de los datos está por encima de la media. En este caso, que es la misma mediana. Si es la media, es el promedio de los datos. Y si es la moda, quiere decir que la media, que es la misma moda en este caso, es el dato que más se repite. Todas esas se cumplan bajo un mismo número, 250 mililitros en este ejemplo. Y tiene una desviación estándar, sigma, de 5 mililitros. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Los ciudadanos van a demandar si reciben un número de mililitros por debajo de este rango, debajo de este indicador. ¿El indicador cuál es? Coge la media, 250 mililitros, y le resta una desviación estándar, o sea, le resta una vez 5 mililitros. Por eso, aquí está nuestra forma de campana, nuestra distribución normal, aquí es una representación, y la línea central, que es la misma mediana, moda y media,
son 250 mililitros. Una desviación estándar hacia la izquierda es 250 mililitros menos una desviación estándar, 245. Menos dos desviaciones estándar, 240. Ahora, si yo lo hiciera para la derecha, sería 250 mililitros más una desviación estándar, 255. 250 mililitros de media más dos desviaciones de estándar, 260 mililitros. ¿Vale? Entonces nos están preguntando es esta área de acá. ¿Por qué? Porque debajo de 245 mililitros, que es la media menos una desviación estándar, van a demandar. Este es, este es el porcentaje de personas que demandarían, este de aquí, ¿vale? Que reciben 245 mililitros o menos, ¿vale? Entonces, aquí está, precisamente, la probabilidad de que la variable aleatoria número de mililitros servidos por la máquina dispensadora sea menor a 245 mililitros. En esencia, esto es lo mismo que preguntarse que sea menor o igual, ¿vale? Porque al ser una variable aleatoria continua, preguntarnos por un punto en específico resulta un número muy pequeño, insignificante. Entonces, da lo mismo en este caso incluir al 245 como punto aquí a no incluirlo, ¿vale? Porque lo que aporta el 245 como punto exacto es muy poquito, ¿vale? Entonces, habiendo entendido qué es lo que nos están preguntando, que es esta parte de acá, tenemos cómo es una distribución de probabilidad y cumple todas sus características. La sumatoria de todo debe dar 1, no puede haber probabilidades negativas, ¿vale? Cumple todas las características de una distribución de probabilidad. En este sentido, si yo hallo la probabilidad de que la máquina sirva una gaseosa con 245 mililitros o menos, si yo hallo esa probabilidad, estoy indirecta o directamente, como quieran verlo, hallando la proporción de personas que van a recibir esa gaseosa. En otras palabras, si yo digo la probabilidad de que la máquina sirva 245 mililitros o menos, indirectamente yo estoy diciendo, bueno, esa es el mismo porcentaje de personas que van a recibir gaseosas con 245 mililitros o menos. ¿Vale? Porque pues todas las gaseosas se van a distribuir, entonces llegar a la misma población, por lo cual la probabilidad de encontrar la probabilidad de que encontremos una gaseosa con 245 mililitros o menos es la misma, se solapa con la proporción de personas que recibirán esa cantidad de mililitros en su bebida, ¿vale? Por eso estamos hallándolo a través de una distribución de probabilidad. Miren, la fórmula para la distribución normal es esta. Y aquí es donde uno se asusta, porque uno dice, uy, esto es muy largo, esto está horrible. Pues bien, la intención en la matemática no es complicar las cosas, es simplificarlas. Por eso, para este tipo de problemas se usa la distribución normal estándar. ¿Qué quiere decir la distribución normal estándar? Nosotros tenemos nuestra distribución normal de nuestro problema, que es esta. Yo puedo convertir esta distribución normal en una estándar en la cual la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Mírenlo acá. ¿Ven? La media ya no es 250, sino que se convierte en un 0. Y la desviación estándar, que eran 5 mililitros, el salto de aquí a aquí, esos 5 mililitros se convierten ahorita en un salto de 1, nada más. ¿Por qué hacemos esto? Ya les voy a explicar. Este cambio lo hacemos a través de esta formulita. El valor z, que son los valores de acá, para cualquier valor de x, que son los de acá, se determina con esta fórmula. Entonces usted simplemente lo que tiene que hacer es, al valor que esté hallándole, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Entonces, en ese sentido, si yo pretendo pasar este 250 a una normal estándar, sería 250, que es el valor que pretendo pasar, menos la media, que eran 250, de eso da 0, dividido 5, da 0. Ahí está, el 0 de acá. Quiere decir que 250 para este ejercicio de aquí, funge o tiene un valor en la normal estándar, un valor z de 0. Por ejemplo, para 245, que era el que nos estaba interesando, 245 menos 250, que es la media, dividido en la desviación estándar, que es 5, nos da como resultado menos 1. Quiere decir que 245 para esta situación de aquí, en una normal estándar, tiene un valor z de menos 1, que es este de acá. Véanlo acá.
Entonces, si yo en una normal estándar en esta normal estándar que saqué de acá, logro determinar la probabilidad o la proporción de datos que están por debajo de -1, estoy hallando indirectamente la proporción de datos que están por debajo de 245 en esta gráfica de acá. ¿Vale? Entonces, teniendo todo esto como referencia, ustedes preguntarán, bueno, ¿y para qué complicamos en este caso el ejercicio? No, al contrario, es simplificarlo. Porque estadísticos, matemáticos ya se han tomado la tarea de saber para una normal estándar cuál es la probabilidad de obtener cuál es la probabilidad o proporción que existe por debajo de determinado valor. Estos son este tipo de tablas. Ustedes pueden buscarla en internet. Tengan cuidado porque las tablas cambian. Hay unas que lo consideran por debajo, hay otras que los consideran por arriba, ¿vale? Entonces tengan cuidado qué tabla es la que están utilizando en este caso. En este caso les presento esta tabla. Esta tabla se lee de la siguiente manera. El valor z que hallaron está por acá. Y noten, por ejemplo, que aquí 1.0 sería 1, nada más. Estos valores de acá son cuántos decimales le aumenta ese valor z. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted, por ejemplo, quiere hallar la probabilidad de que en una distribución normal estándar la variable aleatoria tome un valor por debajo de 1,02, 1.02, véanlo acá. Es que este 2, como está en esta segunda posición decimal, se le suma al de acá. Entonces 1.02. 1.02 por debajo de ese z es la probabilidad de 0.8461. ¿Vale? Así se lee esta tabla. Entonces, voy a tomar solamente la parte que me interesa de esta tabla, que es esta. Entonces, ahora sí, tenemos nuestra distribución normal estándar y pretendemos hallar un valor por debajo de -1. Entonces, buscamos el z en -1 acá. Ah, problema, aquí no hay negativos. ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, valiéndonos de que la distribución normal en general es simétrica respecto de la media, ¿sí? Miren que la parte de la izquierda, si yo pongo un espejo aquí en la mitad, es igual a la parte de la derecha. Quiere decir que si yo hallo la parte por debajo del z-1, es lo mismo que yo hallase por encima del z+1. En otras palabras, hallar la probabilidad por debajo de -1 es lo mismo que hallar la probabilidad por encima de +1. Miren, porque esta área en azul es igual a esta área en naranja. Como estas dos áreas son iguales, yo puedo hallar esta área de la derecha. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esta área de la derecha, uno diría, venga, pero es que anteriormente nos dijeron que esta tabla funciona para valores por debajo, no para valores por arriba. Ah, entonces aquí uno utiliza los conocimientos de matemáticas que tiene. Si yo pretendo hallar esta área por arriba, yo puedo decir, oiga, cojo toda la distribución, que su sumatoria todo esto, todas las probabilidades sumadas dan 1. Y si a ese 1, que es el todo, le quito lo que está por debajo de +1, le quito lo que está por debajo de +1, me da igual a lo que está por encima de +1. En ese sentido, si yo al 1 le quito lo que está por debajo de -1, eso sí lo tengo acá en la tabla. 1.0 sin moverme en la segunda cifra decimal sería 0.8413. Quiere decir que lo que está por debajo de 1 es 0.8413. Si a la totalidad que es 1, la probabilidad es 1, le quito el 0.8413 que es de aquí a la izquierda, me queda de aquí a la derecha. Me queda 0.1587. Esta área de aquí vale 0.1587. Quiere decir que si esta área azul vale 0.1587, el área de aquí, esta naranja, que es la misma área de acá, vale también 0.1587. La respuesta es que el 15,87% de quienes beban gaseosa de 250 mililitros harían parte de la acción de grupo demandando a la empresa. ¿Ya? En eso consiste la manera de hallar probabilidades en una distribución normal, sin tener que utilizar la fórmula que vimos, esa fórmula compleja que vimos. Una última cuestión, aquí la regla empírica puede ayudarnos en algunos casos. La regla empírica establece lo siguiente, aquí la fuente de la imagen es esta.
Se las traduzco. Aquí tenemos nuestra media y quiere decir que entre la primera medias se encuentra el 68% de los datos. ¿Qué quiere decir? Que entre -1 y 1 en una normal estándar estará el 68% de los datos. En este caso, pues sería entre 245 y 255. Está el 68% de los datos. A dos desviaciones estándar se encuentra el... a dos desviaciones estándar, es decir, de este media menos dos desviaciones estándar y media más dos desviaciones estándar, se encuentra el 95% de los datos. ¿Sí? Y a tres desviaciones estándar se encuentra prácticamente toda la gráfica. O sea, da como 99,7, algo así, de porcentaje. ¿Para qué nos sirve esta regla empírica? Porque estos son valores aproximados, ¿vale? Entonces, aproximadamente el 68% se encuentra, aproximadamente el 95% se encuentra, y así. Bueno, en ese sentido, nosotros estamos tratando de hallar lo siguiente. Miren, de aquí, de la primera desviación estándar, que era del -1 en la normal estándar, a la izquierda era lo que estamos tratando de hallar. Pues bien, si yo sé que esta área de aquí es el 68%, entonces digo, si a la totalidad de la probabilidad que es 1 le quito esta área de acá, me quedan esta área de la izquierda y de aquí para la derecha. Me quedan esas dos áreas. Quiere decir que la suma de esta área de aquí a la derecha más de aquí a la izquierda es 0,32. Pero como yo sé que esta área de acá es igual a esta área de acá, pues al ser simétricos simplemente yo lo divido entre 2 y me da 0,16. Quiere decir que solo una de las áreas vale 0,16. 0,16 es una buena aproximación al 0,1587 que hallamos a través de la tabla. ¿Vale? Así se utiliza la regla empírica. Entonces, en esto consiste la distribución normal como sus generalidades, manera de sacar la probabilidad. En el siguiente video les muestro cómo hacerlo en Excel. Bueno.